Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sintoniática Digital, a su programa Cuautitlán en la Historia. Hoy vamos a tener un programa pero bastante interesante y con nuestros dos invitados especiales, el arquitecto Aldo Quintero Fragoso. Buenas tardes. El padre Luis Alberto de la Iglesia del Cerrito, porque vamos a hablar de un tema, maestra también, que se llama la Virgen de Guadalupe. Maestra. Así es, es un tema bastante en este caso controversial, pero creo que el día de hoy se presta para hacer un estudio interdisciplinario totalmente. Cada uno de nosotros obviamente en su disciplina. Hay una gran cantidad de historiografía respecto al tema, por supuesto, y obviamente la experiencia que tiene nuestro conductor y por supuesto el arquitecto al respecto de los temas, específicamente en Cuautitlán. Así es, su amigo Jorge Rodríguez Fragoso, cronista municipal, y pues vamos a empezar con este programa porque, repito, es un tema bien interesante. Queremos ver el punto de vista religioso de la Virgen de Guadalupe, otro punto de vista no religioso también de la Virgen de Guadalupe, de los acontecimientos. Y vámonos para empezar con los primeros documentos que nos hablan de la Virgen de Guadalupe y dónde nace esta historia de las apariciones aquí en Cuautitlán, en la Iglesia del Cerrito. Arquitecto, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues la historia nos marca, ¿verdad?, varios acontecimientos aquí en Cuautitlán, relacionados precisamente con la Virgen de Guadalupe. El principal de ellos, pues, es la quinta aparición al tío Juan Bernardino, en donde la Virgen interviene en la sanación, pues, de una mortal enfermedad que el tío Juan Bernardino tenía. Esto ocurre, pues, justamente el día 12 de diciembre de 1531, simultáneamente cuando se le aparece a Juan Diego en el Tepeyac. Entonces, este acontecimiento es, para nosotros, los habitantes de Cuautitlán, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, porque, pues, aparte de haber escogido nuestra patria para aparecerse, escogió Cuautitlán, ¿verdad? Es un lugar bendecido, porque en este lugar se apareció la Virgen. Y padre, desde el punto de vista de la Iglesia, este acontecimiento, ¿qué nos dice a nosotros? Pues nos dice principalmente que la Virgen, en su misericordia, que quiero citar aquí un libro del padre Ignacio Larrañaga, El silencio de María, que es en sí Dios el que envía a su madre, y donde la presencia de María se hace presente, vaya la redundancia. También es donde el Espíritu Santo llega y santifica, ¿no? Acompañando lo que dice el arquitecto, ciertamente lo mismo que pasó en la Basílica de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac, lo mismo pasó aquí. Esa misma esencia religiosa, pero sobre todo ese poder de Dios, y como instrumento a Juan Bernardino acá para hacernos conocer este milagro y recordar lo que acaba de decir el Papa Francisco, ¿verdad? Así que Juan Bernardino fue este intermediario de Cuautitlán, y que le dijo María de Guadalupe, Juan Diego, no temas. Ahí es donde nacen esas palabras, ¿verdad? No estoy aquí, que soy tu madre, ¿qué te preocupa? Porque su preocupación era su tío en ese momento. Cuando él estaba allá en el Tepeyac, precisamente cuando estaba con Fray de Zumárraga, entregando ese ayate que hoy todos conocemos y que es un símbolo para nosotros los mexicanos. Claro. De los documentos que tenemos, arquitecto, ¿cuál es el primer documento que nos habla sobre la Virgen de Guadalupe y el cual tiene un valor histórico para nosotros y que afortunadamente todavía existe mismo, que tengo entendido que se encuentra en la biblioteca de Nueva York, ¿verdad? Sí, bueno, están el Nican Mopogua, desde luego, claro, que es el documento más importante, el documento base, data de 1552 a 1560. Este documento, pues, nos narra precisamente la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, y una copia de este documento está en la Biblioteca Pública de Nueva York, en Estados Unidos. Ahí se narra, pues, todo el acontecimiento guadalupano, todas las apariciones, todo lo que ocurrió, ¿verdad? Lo podemos ver en este documento. Después tenemos otro documento que es el Testamento de Juana Martín, de 1559. Este documento hace mención también de las apariciones de la Virgen, menciona la vecindad de Juan Diego, aquí en Cuautitlán, y cita además que pertenece a la cabecera de San Buenaventura. Como sabemos, en Cuautitlán está el convento, ¿verdad?, de San Buenaventura,
Y una copia de este documento la encontramos actualmente en la Biblioteca Nacional de París, en Francia. Arquitecto, aquí he escuchado que este documento originalmente se encontraba en el archivo de Cabildo de la ciudad de Puebla. ¿Es cierto esto? Híjole, desconozco ese dato, pero bueno. ¿El testamento como tal? El testamento como tal. Tenemos la certeza que por lo menos la copia sí está, está en Francia. Está en Francia. Así es. En los archivos de aquí de la Catedral de Cuauhtlán, en un permiso que nos dio nuestro señor obispo, pudimos encontrar unos datos relacionados precisamente, no directamente con Juana Martín, pero sí de los lugares donde, de una devoción que existió, inclusive de una cofradía que existió en San José, que era donde vivía Juana Martín. Exactamente. Ahí había una chicofradía ahí, que bueno, no sabemos por qué desapareció después la cofradía, pero pues ahí es algo importante que nos dice, ¿no, padre? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, de las cofradías, ¿verdad?, que van creciendo, pues, obviamente siempre nacen de una devoción, y una devoción puede ser de diferentes santos. Recordamos que a María le tributamos esta hiperdulía, esta veneración con ese superlativo, pero que es ahí donde se enfocan las cofradías de alguna orden o de alguna organización religiosa. En este tiempo, pues obviamente las órdenes que existían creaban un grupo de laicos para que existieran estas cofradías muy importantes para promocionar las devociones. Y déjeme mencionarle, padre, que en estos documentos que hemos encontrado recientemente en el archivo de la catedral, hubo varias cofradías, no solo en Cuauhtlán, no solo en San José, claro, sino también, por ejemplo, en Mechorocampo, en Tultepec, en la Visitación también hubo varias cofradías dedicadas a la Virgen de Guadalupe desde el siglo XVI, XVII y XVIII. Pero una de las más importantes fue la de la Purísima Concepción. Sí, así es. Sí, ahora su finalidad, vuelvo a repetir, es dar esta devoción a todos los demás, dar a conocerlas. Hoy todavía hay muchas cofradías que a lo mejor ya no se llaman de esa manera, pero su finalidad era promocionar lo que aquí pasó, lo que pasó en algún santo o en la devoción. No es el único lugar de México donde existen esas cofradías. Y obviamente también era la parte de la continuidad de las fiestas religiosas, porque Sobre obviamente todo, la participación de la comunidad era importante y estas cofradías eran organizaciones que guiaban o daban los lineamientos para que estas fiestas siguieran ocurriendo. Actualmente, bueno, creo que se les llaman mayordomías. En la actualidad. No, bueno, sí, obviamente hay cofradías, pero digamos que las más comunes encontrar de alguna manera, inclusive en comunidades más aguas, en comunidades otomís, bueno, ya no están tanto como cofradías, las encuentro yo más como mayordomías. Sí, bueno, hay que distinguir porque sí hay una gran diferencia, ¿no? Más sobre todo sí, al sur del país, ¿no? Es esta parte de que mayordomía, pues obviamente se encarga prácticamente de la logística del lugar, de la limpieza, de la manutención del templo. No hay que olvidar que esa es la finalidad de una mayordomía, también obviamente para tener la devoción, ¿verdad?, clara y precisa, y que la cofradía era más en un sentido promocional, publicitario tal vez, o darle a conocer. O sea, la cofradía hacía devocionarios que tenían que seguir las personas, ¿verdad? Esta es la oración, estos días, este novenario, etcétera. En estas líneas, la mayordomía, pues regularmente conocemos que el espacio de duración es más corto. Las cofradías en este caso tenían un espacio de duración más largo. Sí, no tenían, eran en este caso hasta cierto punto herenciales. Hasta perpetuidad alguna. Así es. Incluso, o sea, hasta que la gente se moría. De hecho, mucha gente en México se enterraba con su uniforme de la cofradía que pertenecía. De lo que usted está hablando, hemos encontrado en el archivo de la catedral precisamente en las cofradías que hubo aquí en Cuauhtlán, que precisamente tenían hasta su ley, ¿no? Inclusive recibían pensiones. Inclusive el difunto, la cofradía se encargaba de cubrir los gastos del entierro, y a la viuda o al viudo le daban una pensión, la misma cofradía. Un ejemplo ahora moderno, ¿verdad?, que se ha conservado, por ejemplo, es los adoradores nocturnos. Es una especie moderna, ¿verdad? Se llama una versión moderna de las cofradías. Versión moderna de las cofradías, ¿verdad? Claro que nos falta todavía un poco más impulsar, pero las personas llevan su estandarte, bueno, su bandera, su distintivo y hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo más claro de una cofradía, distinguiéndolo de una mayordomía. Que, como y se convierten en miembros activos. Exacto. No, e incluso hay lugares donde se conserva la memoria de los que fueron dirigentes, etc. Así es. Como es el caso que estábamos precisamente comentando. Antes de pasar a otra situación, sabemos que la aparición en este caso se da en 1531. Así ¿Estamos es. de acuerdo? ¿Cómo es que estos documentos, bueno, para que obviamente los radioescuchas nos puedan en este caso podamos explicarlo, cómo es que no se encuentran documentos más próximos y tenemos documentos de 1666, de 1559, de 1552? Arquitecto.
Bueno, recordemos que los documentos, hubo una época en que había ciertos personajes que se dedicaban a recogerlos y se los llevaban y los vendían a otros países, al extranjero, o los guardaban. Entonces, por eso es que subsistieron algunos de estos documentos. Y no existían archivos eclesiásticos, porque inclusive precisamente tenían, bueno, en México existe todavía muchas dudas al respecto de cuál fue en este caso hasta inclusive la primera iglesia construida. Como comentábamos el programa pasado, recordarán que también teníamos una controversia con Ecatepec, precisamente acerca del origen de Juan Diego, obviamente de dónde se encontraban sus restos, etcétera. Entonces, es una situación muy similar a lo que ocurre para 1531, pues recién se estaba construyendo, por así decirlo, estableciendo los virreinatos y obviamente también el sistema eclesiástico. Y quiero mencionar que, por ejemplo, en el caso del archivo de la Catedral de Cuautitlán, el primer libro es de 1580, bueno, el que encontramos en el archivo físicamente, pero hay un libro que debe haber habido anterior que debió haber existido desde 1550, y lo cual más o menos coincide con la fecha en que se empezaron a llevar los datos en aquellas épocas. Exactamente, que estamos hablando, 1552, el más antiguo que ahorita tenemos, y también es importante resaltar eso, hacer un pequeño paréntesis. Los libros no eran antes así impresos ni nada por el estilo. La primera imprenta llega muchísimo tiempo después, y pues bueno, para quien tuvo la oportunidad ya más de cerca, en este caso como el maestro, de asistir a diferentes exposiciones, los libros eran elaborados a mano. Así es. Y literalmente los primeros libros precisamente fueron elaborados por los evangelistas y posteriormente ya por la gente. Por los escribanos que existían. Exacto. Y obviamente por los estudiantes. Así es. Arquitecto, llevamos dos documentos que nos hablan de la Virgen de Guadalupe, el Nicano Puga y el testamento de Juana Martín. Otro documento que nos hable. Sí, está el documento Hueytlamahuizoltica de 1649. Nos proporciona unos datos muy curiosos, muy valiosos, que Juan Diego tenía su casa en Cuautitlán. Así es. Habla también de que la Señora del Cielo había sanado a Juan Bernardino y que Juan Diego dejó sus casas, fíjese bien, esto es interesante, habla de casas, no de una sola, dejó sus casas y tierras encargándoselas a su tío para poder servir a la Virgen en el Tepeyac. Cuando se realizaron las exploraciones de 1963 en el Santuario del Cerrito, efectivamente se encontraron dos casas. Así es. Entonces concuerda con los datos que este documento nos está arrojando, al igual que las informaciones de 1798-99, donde también menciona uno de los testigos este dato, que Juan Diego, que junto a la casa de Juan Diego estaba la casa de su tío Juan Bernardino. Otro de los documentos más interesantes, que es el más siguiente, son las informaciones jurídicas de 1666. Exactamente, estas informaciones jurídicas de 1666 se efectuaron a petición del Papa Alejandro VII para confirmar el hecho guadalupano, ya que el Cabildo de la Catedral de México pedía que la fiesta de la Virgen de Guadalupe se celebrara el 12 de diciembre con oficio y misa propia. Los intervinieron aquí 21 testigos a quienes se interrogaron. Curiosamente, 8 de ellos se interrogaron, fueron ancianos de Cuautitlán, y el resto fueron sacerdotes y nobles de la Ciudad de México. Esta entrevista que se hizo en aquella época se dividió, ¿verdad? Unos Así es. aquí en Cuautitlán y otros en la Ciudad de México. Exactamente. Aquí hay un hecho importante que hay que destacar. No eran cualquier testigo, eran ancianos. Entonces, ¿pero por qué ancianos? Porque los ancianos eran personas de respeto, personas que tenían palabra, que no mentían, que tenían un valor dentro de la sociedad y no podían engañar a la gente. Entonces el anciano era una figura muy respetada y su palabra tenía valor. Entonces llaman a los más ancianos, primero pues por buscar que se aproximaran más a la fecha de las apariciones, y segundo, pues porque su palabra tenía ley, o sea, no podían mentir, ¿verdad? ¿Y sobre esto qué nos puede decir, padre? Acerca de las fiestas o de las informaciones. Pues es que era muy fundamental tener estas informaciones, porque recordemos que la liturgia o las celebraciones como ahora las tenemos no se parecen en nada a lo que anteriormente vivíamos. Por ejemplo, anteriormente todas las fiestas tenían novenario y después octavario, o sea,
Era 9 días antes, simbolizando los 9 meses que el ser humano se gesta en el vientre materno, y 8 días se prolongaba la fiesta como un solo día. O sea, por ejemplo, hoy solamente conservamos la octava de Pascua, la octava de Navidad, pero en esos tiempos era vivir una fiesta, prolongarla por 8 días. Entonces por eso era tan importante para el Papa o para el Cabildo dar esta fiesta, porque no era solamente un día como nosotros hoy estamos acostumbrados, ¿no? Y como se pidió fundamentar esto, como fueron las informaciones jurídicas de 1666, continuemos, arquitecto. Sí, bueno, volviendo un poquito a los datos de las informaciones del 66, una parte de estas informaciones se celebraron en lo que hoy es la actual Catedral de Cuautitlán, en el salón donde se celebran los bautismos actualmente. Bueno, ahí se celebraron las informaciones del 66 con estos 8 primer testigos, y posteriormente en la Ciudad de México se interrogaron a los restantes. Pero aquí lo interesante es ver un poquito a los personajes. Por ejemplo, Marcos Pacheco, de 80 años de edad, Gabriel Juárez, de 110 años de edad, tenemos otro personaje, Juana de la Concepción, de 90 años, Pablo Juárez, de 78, Martín de San Luis, de 80 años, Juan Juárez, de 100 años, y en fin, así van por lo general las edades de estos personajes. Algunos de ellos declaran que lo que están testificando lo vieron sus papás en vida. Por ejemplo, algunos de ellos, mi papá conoció a Juan Diego. Entonces, imagínense, ya no es testigo en primer grado, pero sí en segundo. Es que aquí se está manejando lo que llamaba la tradición oral, pero una tradición muy válida para aquellas épocas. Exactamente. Porque como lo acaba de mencionar el arquitecto, las personas grandes eran muy respetadas, y ellas son las que, acuérdense que en la tradición prehispánica, los mayores manifestaban todo lo que había estudiado anteriormente a los pequeños, y así se iba transmitiendo la formación oral, y por eso es que todavía se siguió manejando y respetando hasta ese momento la tradición oral. Exactamente. Y bueno, el dato curioso es que todos coinciden en que Juan Diego vivió aquí en Cuautitlán, que aquí se efectuó la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe, y bueno, pues estos datos son importantísimos para la historia guadalupana. Por el lado de los testigos de la Ciudad de México, tenemos personalidades pues grandísimas. Por ejemplo, el padre Miguel Sánchez, de 60 años, quien fuera autor de la primera obra histórica guadalupana publicada en 1648, fray Pedro de Ollanguren, que fue dominico, de 85 años, fray Bartolomé de Tapia, provincial franciscano, de 55 años, fray Antonio de Mendoza, agustino, de 66 años, fray Juan de Herrera, mercedario, de 71 años, fray Pedro de San Simón, carmelita descalzo, de 65 años, fray Juan de San José, franciscano, de 76, el padre Diego de Monroy, jesuita, de 65, fray Pedro de San Nicolás, religioso hospitalario, de 71, Nicolás Cerdán, de la Orden de San Hipólito, también de 61 años, Miguel de Cuevas Dávalos, caballero de la primera nobleza de México, de 81 años, don Diego Cano Moctezuma, descendiente de la Casa Real de México, quien venía siendo tataranieto del emperador Moctezuma, y al mismo tiempo caballero de Santiago, y fue también alcalde de la capital. Y por último, Luis Becerra Tanco, bachiller y científico. Entonces vemos personajes de diferentes órdenes, sacerdotes, frailes, que pues, no podían mentir, no podían dar un testimonio en contra, ¿verdad?, de la misma iglesia. Entonces ellos, como sacerdotes y como frailes, tenían que decir la verdad. Aunque hay un autor aquí que me suena mucho, Luis Becerra Tanco, que sí, mucho después ya como que comenzó a poner un poquito de duda en las apariciones, ¿no? Pues sí, existe esa controversia, pero bueno, inicialmente aquí lo vemos. Claro, en las informaciones jurídicas de 1166, él dijo que aquí había sido la aparición en Cuauhtlán, Estado de México. Sí, nada más recordemos que Luis Becerra Tanco, cuando empiezan las contradicciones, es cuando él ya había muerto. Así es. Entonces, de hecho, se copió una de sus obras, y ahí fue donde empezó el problema, porque la transcribieron mal
una obra de Becerra Banco, la transcribieron mal, y ahí fue donde empezó el problema con Ecatepec. Ahí es donde nace exactamente el problema. Así es. Pero Luis Becerra Tanco en vida sostenía que el lugar es. era Cuautitlán. Así es. Después de su muerte, cuando sacan la segunda edición de una de sus obras, ahí es donde le cambian y ya comienza el error. Así es. Pero él en vida siempre sostuvo que fue Cuautitlán. ¿Algo que comentar, padre, sobre esto? Bueno, es que siempre, obviamente, estamos viendo la calidad de los testigos, ¿verdad? Ciertamente estamos hablando de una segunda generación, estamos hablando de religiosos, y creo que al final, como en toda la historia de la iglesia, debe existir este equilibrio para que, cuando decía Immanuel Kant, ¿no?, la duda es el principio del conocimiento. Entonces, si no hay dudas, o sea, si todo lo creemos así, pues obviamente podemos caer hasta en un fundamentalismo. De tal manera que qué bueno que exista esta pugna, en el sentido de que nos hace investigar más y no concretarnos. Yo les diría a todos los que nos escuchan y nos ven justamente eso, que todo esto no se quede en el de lo vi en el internet y ya con eso es sino que busquemos, investiguemos, tengamos un pensamiento crítico, no criticón, ¿verdad? No criticón. Continuamos, arquitecto. Sí, bueno, tenemos otro documento muy interesante que es el mapa de 1763. Este mapa es un documento de tipo civil, no tiene que ver nada con religión. De hecho, es un mapa en donde se muestra cuál es la distribución de los canales de riego del río Cuautitlán. Y que llegaban a la pila que se encuentra actualmente en Atlamica. Exactamente, de ahí partía el agua y venían los canales de riego para distribuirla pues en todas las haciendas tierras, y en los ranchos que había a los alrededores. Exactamente, y entre ellos, bueno, pues está desde luego Cuautitlán. Pero ¿por qué es interesante este mapa que se encuentra en el Archivo General de la Nación, verdad? Así es. El original, afortunadamente. Bueno, es interesante porque primero hay que recordar que es de tipo civil. Así es. Y en ese mapa, justamente donde actualmente se encuentra el Santuario del Cerrito, se ve dibujado un montículo. Así un es. montículo de tierra, y abajo del montículo dice, aquí nació Juan Diego. Entonces, eso es lo interesante del mapa, que a pesar de ser un documento civil, nos da ese dato valioso, el lugar en donde nació Juan Diego. ¿Por qué podemos asegurar que es ese lugar? Bueno, porque enseguida de ese montículo, algunos metros más adelante, 100, 150, no sé, está una hacienda, que es la hacienda de Espinola, que actualmente es donde vive la familia Espinosa. Así es, y que ya hemos comprobado que, bueno, por un pequeño error de pluma de aquellas épocas... Y que casi no ocurre actualmente. Casi no ocurre actualmente, Exactamente. que se le cambió un poquito de Espínola a Espinosa. Pero estamos hablando de una familia que hasta nuestros días todavía vive, sus descendientes. Entonces vemos cómo los documentos a través de los tiempos nos van dando luz cada vez más y todos se van relacionando y todos concuerdan con que Cuautitlán es el lugar donde vivió Juan Diego y donde se apareció la Virgen a su tío Juan Bernardino. En estos momentos, padre, con estos ya documentos que nos ha platicado y que nos va a continuar platicando el arquitecto, ¿por qué usted cree que se desató ese problema con Tultepec, la paternidad de Juan Diego que estamos peleando desde hace mucho? Bueno, obviamente todos quisiéramos tener algo santo en nuestra casa, ¿no? Cierto que obviamente esta situación no histórica, porque al final estamos descubriendo este error, ¿verdad? Esta situación, pero al final la pugna o la situación es que Dios se hace presente en todos lados. Sin embargo, necesitamos nosotros como seres humanos tocar, ¿verdad?, el sentido positivo de las cosas, y por eso está la ciencia, gracias a Dios está la razón la creó Dios, ¿no? Pero esta parte al final todos del ser humano desea también acercarse a lo divino, eso es una cuestión natural, ¿no? Ya nos llamaban los antropólogos el animal religioso por excelencia, de tal manera que pues buscamos siempre tocar o quedarnos con una reliquia. Entonces, obviamente, cuando no conocemos todas estas historias, podemos incluso decir y asegurar y pelearnos, pero al final Dios actúa, ¿verdad? Y eso es lo más importante de todo esto. Esta pugna con Ecatepec, pues no debería existir, pero obviamente cuando es algo bueno, el demonio siempre mete su cola, ¿verdad? Cuando es algo positivo, siempre va a haber alguien o algo que no deja, ¿verdad?
Al final yo sí creo que si hay alguna persona muy devota de la Virgen de Guadalupe en Ecatepec o de San Juan Diego, pues obviamente va a sentir este gozo y no esta envidia, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que distinguir que la razón nos ayuda a conducirnos por el camino correcto, y la razón se fundamenta en la ciencia, que es lo que ustedes y nosotros manejamos. Claro. Pero que al final también, si hay una persona que diga o sienta esa presencia amorosa de Dios, pues obviamente no podemos limitar a Dios de no, aquí fue y aquí es, ¿no? Porque al final hay gente que jamás ha ido a la Basílica de Guadalupe y es súper creyente, devota de la Virgen de Guadalupe, en donde quiera que está, ¿no? Arquitecto, continuamos con los documentos. Sí, muy bien. Bueno, posteriormente continuamos con las informaciones de 1798, 1799. Estas se levantaron a petición del virrey don José Miguel de Azanza, después de la solicitud que hiciera la señora María Loreto de Revuelta para construir una capilla sobre la casa de Juan Diego en Cuautitlán, donde aconteció la quinta aparición de la Virgen. Se entrevistan a 19 testigos, uno de ellos, recordemos lo que comentamos hace rato, aporta ese dato relevante de que junto a la casa de Juan Diego existía también la de Juan Bernardino. Inicialmente, cuando se iniciaron las exploraciones en el 63, se encontró la casa de Juan Diego, y una vez que ya se delimitó en su totalidad, bueno, se escarbaron algunos metros más alrededor de ella, y fue cuando se encuentra la casa de Juan Bernardino, que es donde actualmente se ubica también la primera ermita del siglo XVI. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que inicialmente fue una casa, pero dado que ahí fue la quinta aparición, bueno, tuvieron que acondicionar una primera ermita, quizás tiraron algunos muros, no sé, para poder ampliar un espacio y poderlo hacer como una ermita, ¿verdad? Entonces originalmente fue una casa y ahora vemos una ermita. Recordemos que las ermitas se construían siempre sobre los teocalis, es decir, las pirámides o los centros ceremoniales prehispánicos, y ahí no hay pirámide. Entonces, ¿qué hace una iglesia, una ermita, en una casa? Es algo que se sale totalmente de lo común, o sea, no era lo normal. ¿Y por qué la iglesia autoriza eso? Bueno, porque algo ocurrió en ese lugar, algo importante. ¿Qué fue? Claro. La aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, estas informaciones, uno de los testigos nos confirma pues que junto a la de Juan Diego está la de Juan Bernardino, ¿verdad? Hay otro documento encontrado en el archivo de la Catedral de Cuautitlán, que data de 1819, creo que de ese nos puedes hablar mejor tú, que es de reciente descubrimiento. Y bueno, pues ahí sí tú tuviste contacto con ese documento, a ver qué nos puedes platicar. El documento de 1819 es el que se encontró donde nos habla del teniente Pedro Antonelli, precisamente. Es el que cuando muere una de las hermanas Revueltas, él se dedica a la terminación de la construcción de esta ermita, que fue construida entre 1800 y 1810. El teniente Pedro Antonelli, que era dueño de la hacienda de Cuamatla, termina de costear esta obra, y pues ya con los ingresos, y además no nada más con él costeó económicamente, sino también pidió la feligresía, porque también había faenas de jornada donde venía gente de los diferentes pueblos que cargaban las piedras y demás, y terminaba. Ese documento nos habla principalmente de todo ello, pero sí, efectivamente está en la catedral ese documento. Muy bien. Después de este documento de 1819 sigue otro de 1835, si se fijan vamos en orden cronológico, que también se encontró en el archivo de la catedral, y que también tú eres el indicado para hablarnos de él, ¿verdad? Bueno, es que en la catedral, como hemos mencionado, hemos encontrado varios documentos, como ya lo mencioné, padre, de diferentes cofradías, no solo en Cuauhtlán, como en San José también, y ese es otro documento, aparte del de 1835, por ahí hay un documento también que el licenciado Alberto Fragoso, cuando encontró un documento, que por cierto lo encontró en el closet de una familia de las de antaño de aquí de Cuauhtlán, de la familia Covarrubias, si no me equivoco, el documento no se podía ver con claridad. Entonces, él a través pidió permiso, y me parece que es el documento de 1852. Exactamente. No lo podía ver, y lo pusieron
rayos ultravioleta, infrarrojos, algo así me Ambos. parece. Ambos para poder leerlo. Pero la sorpresa más agradable que tenemos es que en la Catedral de Cuauhtlán encontramos otro documento. Bueno, el documento es una copia del documento, no quiere decir una copia como las actuales copias fotostáticas, sino se hicieron dos documentos. Uno que se encontró en ese ropero y en recientes investigaciones encontramos la copia que se lee perfectamente, ya no tiene, porque mi tío recuerdo que todavía en sus escritos marcó que no se veía bien. Y que describía que precisamente le faltaban partes y nombres, y en este caso en la Catedral de Cuauhtlán sí se encuentra uno físicamente que está en perfecto estado, padre. Eso es increíble para nosotros porque nos dan más bases y ahorita les voy a platicar de qué significa, pero ¿qué me puede decir respecto de esto, padre? Bueno, al final esta riqueza, ¿cómo se podría llamar? Arqueológica, ¿verdad? En estos ámbitos, pues yo creo que también está en la providencia de Dios, ¿no? Actualmente yo me he profundizado un poco más en esto que todos los mexicanos deberíamos conocer, ¿verdad? A veces conocemos de otros países o de otros lugares, ¿no? Pero no conocemos nuestra propia patria. Sin embargo, esta experiencia de la vivencia, de vivir, de estar ahí en esa casa de San Juan Diego, ¿verdad? Porque actualmente vivimos dos sacerdotes, el rector, el párroco, padre Marcos Rodríguez, Marcos Antonio Rodríguez Barrera, y un servidor, y vivir ahí, dormir ahí, lejos de todas las perspectivas y de las situaciones, obviamente que nos enriquecen mucho, ¿no? Arqueológicas y científicas. Hay una presencia, ¿verdad? Hay una presencia especial en este lugar, ahora a veces pensamos quién es Juan Bernardino y quién es Juan Diego, ¿verdad? Porque seguimos de vecinos ahí. Sin embargo, es esta presencia, ¿no? Este poder, por lo que les decía al principio, eso que deja impregnado María. No hay algo tangible, pero obviamente para eso se necesita sensibilidad. Y yo pues invitaría a todos los que nos escuchan y nos ven a que renovaran esta sensibilidad por María, buscarla, tenerla, estar un momentito ahí en el santuario. Por eso se llama santuario, porque algo santo pasó ahí. Y aparte de estas situaciones, cuando tú mezclas la fe y la razón, como diría el Papa Benedicto José Ratzinger, ¿verdad? Es cuando te enriqueces más, porque sabes qué pasó ahí, pero aparte sientes esa experiencia, ¿no? Pero para eso se necesita llevar esa sensibilidad, ese gusto por encontrarse con María, por dejar ese perfume que deja impregnado. Siempre lo pongo con esta expectativa, ¿no? Cuando en un lugar, alguna vez tuvimos la oportunidad de visitar Auschwitz, ¿verdad? Y sientes la muerte de los tantos hermanos ahí judíos, ¿verdad? Que fueron sacrificados. Sientes ese lugar donde pasó algo terrible. Pero de esa manera también sientes un lugar donde pasó algo sublime. A eso quiero evocar, ¿verdad? Eso es lo que para mí mi experiencia en el poco tiempo que llevo viviendo ahí, verdaderamente ahí, cuando llegué le dije a mis familiares, soy vecino de Juan Diego, ¿no? Vivo junto a la recámara de Juan Diego, porque es así, claro, físicamente, ¿no? Pero es esa experiencia, ¿no? Y vas desarrollando esa sensibilidad. Gracias, padre. El documento que nos mencionaba el arquitecto Aldo de 1835 es más que nada cuando un párroco, Antonio Franco, solicitaba el permiso para exponer el Santísimo en la iglesia dedicada a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y ese documento efectivamente está en la Catedral de Cuauhtlán, un documento y una aportación más histórica que nos habla de las apariciones. Posteriormente ya vienen entonces las informaciones de 1852, de lo que hablaba hace un momento, que ese documento está completo en la Catedral, padre, y es un documento importante porque nos habla de los 9 testigos, en este caso, y que nos dicen que, por ejemplo, traían piedra de la visitación. Nos habla también de que, por ejemplo, la fachada del templo de la Tercera Orden de la Catedral se le quitaron algunas partes, que es, si no me recuerdo, el ojo de buey, como se le llama arquitectónicamente, sí. Y se llevó a la iglesia del Cerrito, donde la gente hacía faenas de jornada. De eso nos habla precisamente el documento de 1852. Procesiones y danzas que se realizaban precisamente desde la catedral hacia lo que es en este caso. Pero algo que nos llamó la atención, este documento, ¿por qué nos habla de 9 testigos? Porque a pesar de que se dice que el terreno donde fue construido la iglesia de Cerrito, apareció la Virgen de Guadalupe, lo reclamaba la hacienda de Cuamatla
al entonces gobierno de Cuauhtlán. Y entonces por eso se hizo, más que nada, este documento es como, ¿cómo le llamaríamos ahora? Como le llamarían los abogados, no sé, como testigos de que ahí este terreno es sagrado, es santo y debe de pertenecer al pueblo y no a la hacienda de Cuamatl. Más que nada de eso se trata el documento, claro. Por eso es que se encuentra en la catedral de Cuauhtlán. Continuamos, arquitecto. Sí. Un momentito, maestro, perdón que los interrumpa, de verdad. Sí me gustaría en este caso poder hacer una pequeña anotación aquí. Estamos revisando un tanto la historiografía que existe y toda la información, pero creo que se nos está pasando un documento muy importante. Actualmente expuesto, o bueno, parte de este documento expuesto, se trata en este caso del examen de Miguel Cabrera del Ayate guadalupano realizado en 1751. Este documento, en este caso, no se realiza únicamente con el mismísimo Miguel Cabrera, quien obviamente sabemos que es uno de los pintores más importantes y representativos del arte nuevohispano, sino se realiza en este caso también con 6 maestros: José de Ibarra, Manuel de Osorio, Juan Patricio Morlete Ruiz, Francisco Antonio Vallejo, José de Arcival y José Ventura Arnaiz. ¿Cuál fue la conclusión de este documento que a la fecha existe? Y padre, uno de estos documentos originales se encuentra precisamente en Nuevo León, en la universidad. Bueno, pues una de las conclusiones que llegaron en este caso, titulado en el documento La Maravilla Americana, maravillosa duración de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, pues estamos hablando que si en 1531 fue la aparición y este estudio se realiza en 1751 para hacer una tela de origen natural. La siguiente en este caso de la tela o lienzo en el que estaba pintada Nuestra Señora de Guadalupe. La tercera, en este caso, la falta de aparejo que se encuentra dentro de la pintura como tal, revisando en este caso este examen, que se demuestra que al reverso no existió ningún tipo de proceso anterior para poder realizar una pintura. Esto es lo que nos dice Miguel Cabrera en 1751. Por supuesto, en este caso de la maravilla del dibujo, del tipo en este caso de lienzo, sabemos inclusive aquí hablábamos de Martín de Vos, que inclusive había borradores debajo de la misma pintura y en este caso Miguel Cabrera descubre que no existen, que no hay un detalle de borrador anterior a este. Obviamente también de las 4 especies de pintura que concurren maravillosamente en la imagen, de la cual el arquitecto nos platicaba la ocasión pasada, que parte de estos elementos se encuentran actualmente en los vitrales, que se utilizaron, por supuesto, del precioso oro y exquisito dorado de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, el cual no se explica con pigmentos minerales existentes en aquella época de 1751, en que se desatan las objeciones que han puesto a nuestra bellísima pintura, que bueno, sabemos que el siglo en este caso XVII está muy controvertido precisamente por todas las ideas liberales que en ese momento concurrían y que por supuesto llegaron en este caso a nuestro país, pero también con la presencia de la Virgen de Guadalupe. Platicábamos, déjenme comentarles, detrás de todo esto, obviamente el origen del criollismo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que toma en el santuario de Totonilco, del cual también ya platicamos, el mismísimo Miguel Hidalgo. Y la última parte en este caso, el diseño de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que ha sido replicado y fue replicado por Miguel Cabrera. Nosotros podemos encontrar una precisamente en el centro de lo que es el templo de San Francisco Javier, y actualmente podemos admirar, todavía hasta el 22 de febrero, no se les olvide ir, podemos admirar en este caso varias réplicas que el mismísimo Miguel Cabrera hizo, y obviamente realizando estas comparaciones no podría haber hecho o no podría haber un trazo similar al que realizó y al que se encuentra en el Ayate. Esta investigación realizada en 1751. Perfecto. La exposición todavía está en el Museo Nacional de Berlinato, porque hay unas imágenes de la Virgen de Guadalupe muy hermosas ahí, y sobre todo hay una parte que me gusta, que es la pintura original de San Juan Diego. Así es. Arquitecto. Que fue expuesta frente al Papa. Recuérdenme, por favor, ayúdenme aquí, soy muy neófita en cuestión de la religión. ¿Quién coloca en este caso como santo a Juan Diego? Juan Pablo II. En este caso se hace la presentación de la mismísima de la pintura de Miguel Cabrera que habla el profesor y que se encuentra expuesta precisamente allá. Así es. Y es del Museo de la Basílica de Guadalupe. Así es. Sí. Perdón. No, y recordemos que también en la NASA se hicieron estudios, vinieron técnicos de la NASA a hacer estudios en la imagen, y ellos mismos quedaron sorprendidos porque llegan a las mismas conclusiones. Las pinturas no son ni de origen mineral, vegetal o animal. Se desconoce totalmente su procedencia. Entonces, pues son cosas maravillosas que la imagen nos va cada vez más arrojando datos.
como las retinas de los ojos, donde se ven figuras, en fin, es todo un, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Bueno, cada vez conforme pasa el tiempo, vamos descubriendo más y más y más cosas a lo largo de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Como más adelante lo vamos a hablar, pero lo que se encontró también en los ojos, ¿verdad? Exactamente. Que es algo hermoso. Alguna persona lo llamaba un hecho cosmológico, ¿verdad? Así es. Recordando que la cosmología es la belleza del universo y que todos sus componentes, ¿no? O sea, esto no solamente es una obra de arte, sino es un hecho cosmológico, ¿no? Porque concentra pues todo el universo en todas las situaciones y me gustó mucho la expresión ahora que el Papa Francisco tuvo ese momentito de oración con ella, ¿verdad? Que hicieron este movimiento, que algunos sacerdotes comentaron que los que han tenido la oportunidad de hacer estudios ahí, obviamente es algo ya más experiencial, ¿no? No se plasmó, pero es una experiencia viva de sacerdotes y de personas de diferentes universidades, que dicen que a cierta luz y con ciertas condiciones pareciera que la imagen cobra una tercera o cuarta dimensión. Sí, esta lo que se comenta, ¿no? Y aparte al final obviamente hablábamos de este milagro y que pues todo lo que todavía nos toca descubrir, ¿no? Cuando vemos el universo y vemos que tenemos un telescopio, el Hubble, ¿no? Así es. Y todavía lo que nos falta hacia adentro. Exactamente. Y creo que al final de cuentas el objetivo precisamente de esta mesa es esta cuestión. Hacer una revisión precisamente desde distintos puntos de vista de toda la historiografía, y en este caso nos falta todavía abarcar muchísimo más al respecto precisamente de cómo lo representa y lo llama Miguel Cabrera la Maravilla Americana, y por supuesto también que existen documentos. Hablando en este caso y regresando al tema precisamente de las informaciones de 1858, si más no me equivoco, hablábamos en los primeros programas que existe el sello del Quinto Real, Así lo es. cual en este caso le da Más una valor. legalidad jurídica. Así es. Exactamente. Y estamos hablando en este caso que en 1858, para darle una legalidad jurídica a un evento religioso, Sí, era 52, muy complicado. Perdón, gracias. 1852, sí. Sí, era muy, muy difícil, pero sí varios de los documentos que hemos encontrado en la catedral traen ese sello y son documentos invaluables por el simple hecho de tener el sello. Exactamente. Sí, y un dato curioso, estas informaciones de 1852 también están conocidas como las informaciones de la quinta aparición. ¿Por qué? Porque nos narran precisamente la quinta aparición de la Virgen en este lugar, en Cuautitlán, ¿verdad? Y bueno, Cuautitlán tiene esa fortuna, tiene documentos, tiene bases sólidas que justifican nuestra hipótesis, o sea, no hay duda para nosotros dado que existen documentos y de diferentes épocas, cosa que en el caso de Tulpetlac pues no lo hay, ¿verdad? Lo mismo en otras poblaciones, porque no nada más Tulpetlac, hay varias poblaciones donde también pues pretenden, y eso a raíz de la canonización de Juan Diego, donde también dicen, no, Juan Diego es de acá, no, Juan Diego nació acá. Entonces, pues, a ver. Pero bueno, retomando un poco en este caso el comentario que hace rato realizábamos, creo que hasta cierto punto emocional, afectiva y emocionalmente es lógico que digamos que las personas busquen en este caso tener un espacio o acercarse precisamente a este evento, que como decíamos hace un momento, creo que nos faltó en este caso comentar que dentro de algunas de estas informaciones que se dieron, participó gente precisamente de lo que actualmente es Melchor Ocampo. Exactamente. ¿Sí? Y también obviamente lo que habíamos comentado, mucha de la piedra con la que está realizada precisamente viene precisamente de la visitación. Miguel Cabrera, ubicado aquí en Tepozotlán. Entonces digamos que de alguna manera el Estado de México en la parte norte ha trabajado colectivamente precisamente en estas festaciones, ¿no? Sí, así es. Y bueno, por último, yo quiero hablar de la bula de beatificación de Juan Diego por su santidad Juan Pablo II, con fecha 6 de mayo de 1990. En este documento se reconoce la santidad de Juan Diego y menciona que Juan Diego vivió en Cuautitlán. Recordemos que el Vaticano es muy serio para dictaminar, para dar un veredicto final. Ellos no juegan, ellos no pueden hablar al vapor. Ellos estudian la historia, ellos, y no días, años, analizan toda la documentación, y una vez que llegan a su veredicto final, redactan la famosa bula de beatificación
y en esta bula dice Cuautitlán. Así es. Entonces, pues ese es como el sello de oro, es lo que cierra toda la historia con broche de oro, porque dice Cuautitlán. Y no solo la bula de beatificación, también está la bula de canonización de San Juan Diego, también por San Juan Pablo II, quien lo decreta santo a nivel universal el 31 de julio del 2002, y que ratifica nuevamente que Juan Diego nació en Cuautitlán. Entonces, caray, son 2 documentos emitidos por el Vaticano donde menciona que Juan Diego nació y vivió en Cuautitlán. Esto pues es importante, no lo podemos hacer a un lado tan fácilmente. Y además, próximamente hay un padre que estuvo aquí en la Catedral de Cuautitlán, está aquí, que pertenece a esta diócesis, el padre Israel Mendoza Tinoco, que en marzo, o sea, estamos como que a 18, 17 días, va a hacer una defensa de su tesis en base a todo el acontecimiento guadalupano. Claro. Sí, bueno, y eso es muy importante, es un orgullo para nuestra diócesis. Nuestro señor obispo ha tenido a bien impulsar esto, volvemos a lo mismo, para fundamentar nuestra fe en la razón. Quería solo apuntar, ¿verdad?, para todos nuestros amigos que nos escuchan, pues obviamente un proceso de beatificación, de canonización, pues obviamente empieza siempre con la muerte de la persona, ¿no? Y la muerte de la persona con olor a santidad, y esto es lo que también los testigos afirman, ¿verdad? Que lo conocieron, estamos hablando de 1666, y ya tenía este olor de santidad. Sí. Y en el proceso de canonización completo de cualquier santo es primero al morir se le llama siervo de Dios, después se le cambia a venerable, ¿verdad? Porque ya es algo que la Iglesia propone para los demás. Un ejemplo, acuérdense que los santos están puestos en la Iglesia para 2 fines: imitar su vida y pedir su intercesión. Y justamente esa pedir su intercesión viene el primer milagro que pide la Santa Sede para poderlo hacer la bula de beatificación. Y se requiere un segundo milagro demostrable. Cuando digo demostrable es que tienen los peritos, no como dice el arquitecto, no, el Vaticano no juega, ¿verdad? A veces pensamos que por fama o por votos, o como voy a hacer una comparación muy triste, ¿no? Si marcas muchos votos lo hacemos santo, no, esto no, tiene que ser demostrable a la Santa Sede. Incluso existe esta figura que todavía de alguna u otra manera existe, del abogado del diablo, ¿no? De ver qué detalles o qué defectos pudiera tener una persona, y se requieren 2 milagros de beato, y luego otro milagro demostrable con doctores que digan la sanación de esta persona o la intercesión del santo tuvo que ser con esas características, permanente y clara, ¿verdad? No se improvisa de, bueno, yo creo que estaba un poco enfermo y se le quitó la gripa y lo debemos a San Juan Diego. No, tiene que ser permanente y que esté obviamente demostrada esta intercesión para llegar a este proceso de decir San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, ¿no? Y este proceso lo hizo la Iglesia, le tocó a San Juan Pablo II, que igual modo también tuvo este proceso, obviamente más rápido, pero es ese proceso: siervo de Dios, venerable, beato y santo. Bueno, ahorita nos vamos a ir a un corte comercial, padre, pero vamos a agradecer la presencia, porque ahorita el padre tiene un compromiso, se tiene que retirar, pero vamos a agradecer la presencia y ojalá nos pueda acompañar en un segundo programa también hablando sobre la Virgen de Guadalupe, porque esto no lo terminamos todavía, padre. No, es inagotable. Pero me gustaría que nos acompañara, si usted nos permite, dentro de 8 días otra vez aquí con nosotros para terminar de hablar. Vamos a un corte comercial y agradecemos la visita del padre, nos quedamos los demás conductores. Gracias, padre, por venir, por sus aportaciones religiosas sobre esto, y vamos a invitarlo a que venga otra vez para que continúe hablando con nosotros. Muchas gracias. Vámonos a un corte comercial. Hasta luego. En 1982, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, creó el Centro de Documentación para brindar al personal los servicios de información y consulta, con la finalidad de que contribuyan al desarrollo de los programas institucionales y apoyen la investigación en el campo de la educación de las personas jóvenes y adultas. Como un homenaje póstumo a la obra educativa del brasileño Paulo Freire, en 1997 el centro adopta su nombre.
La jefa del Departamento de Servicios de Documentación, Ariadna Georgina Bacamoro, expresó: Uno de los objetivos del Centro de Documentación es el de cuidar y preservar la labor educativa que durante más de 30 años el Instituto ha realizado. Otro más es el de dar a conocer y difundir hacia el interior y hacia el exterior todo el acervo bibliográfico que aún conservamos. Además, el centro también busca promover la lectura entre quienes participan en el campo de la educación para la vida y el trabajo. A través de materiales bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y digitales, este espacio de documentación brinda sus servicios a toda persona interesada. Se pueden encontrar diversas colecciones con una gran variedad de temas como salud, familia, trabajo, ambiente, ciudadanía, computación y educación básica y media para jóvenes y adultos, además de diccionarios en lenguas indígenas, revistas especializadas en educación y un amplio acervo de trabajo. Se pueden consultar los materiales disponibles en la biblioteca digital o directamente en la sala del Centro de Documentación. Los trabajadores del INEA, aparte de la consulta, tienen derecho al préstamo a domicilio. Pueden solicitar hasta 3 libros por 7 días. También cuentan con préstamo interbibliotecario, por lo cual se pueden compartir los materiales con más de 80 instituciones gubernamentales y privadas. Asimismo, y con el propósito de continuar fomentando la lectura en los miembros de la comunidad INEA, el Centro de Documentación te invita a formar parte del reto Leer Más, impulsado por el Consejo de la Comunicación. Actualmente se tienen acumuladas 598.267 horas y 35 minutos del reto de 1 millón. Participa, acude al centro para que reportes el número de horas que leíste. Ellos te dirán cómo. Si aún no cuentas con tu credencial del Centro de Documentación, acude a tramitarla para solicitar el servicio de préstamo a domicilio. Para más información, consulta la página www.inea.gov.mx en el apartado de lineamientos para la prestación de los servicios en el Centro de Documentación. Y en caso de consultas externas, puedes visitar el catálogo en línea o acudir directamente al Centro de Documentación, ubicado en Francisco Márquez, número 160, Colonia Condesa, en la planta baja. Que pueda venir también. Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a Sintonía Ética Digital. Recuerden, por favor, que nos encontramos aquí en Cuautitlán, México, en Avenida 20 de Noviembre, 213, Interior 301. Nuestro teléfono es el 5872-6484 y nos pueden encontrar en Facebook, Sintonía Ética Digital, en Twitter, Sintonía Ética Digital con D mayúscula al final, y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos de antemano en este caso continuar con Cuautitlán en la historia y por supuesto al seguirnos compartiendo. Y pues seguimos en este caso con nuestro tema acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Arquitecto, por favor, continuamos. Sí, bueno. Pues ya leímos, ¿verdad?, algunos fragmentos de los documentos que se encontraron, y bueno, faltaría hacer hincapié en que todos estos documentos de los que acabamos de hablar fueron enviados a Roma durante el proceso de beatificación y posteriormente de canonización de Juan Diego. Fueron estudiados, analizados a detalle en Roma por los especialistas que la Santa Sede pues designa, para poder de esa manera llegar a las conclusiones, ¿verdad? Primero comprobar la existencia de Juan Diego y posteriormente pues declararlo beato y santo. Son muchos documentos los que analizan los milagros, en fin, pero en cuanto a historia, para poder demostrar su existencia, estos documentos fueron elementales. Entonces Cuautitlán tiene esta riqueza, tiene estos documentos. Y no solo estos, sino otros tantos que están todavía saliendo en la actualidad. Así es. Jorge, tú podrás hablarnos más. Claro, yo mencionaba en programas anteriores, y lo vuelvo a mencionar aquí, y el número total de documentos que hemos encontrado hasta ahorita en la Catedral de Cuautitlán ya van en 27 documentos nuevos que nos hablan sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Más que nada nos hablan de la devoción que existía a la Virgen de Guadalupe aquí en Cuautitlán.
mencioné hace un momento, cuando estaba aquí el padre con nosotros, de las diferentes cofradías que existieron, no solo en Cuautitlán, sino en los pueblos alrededor, como mencioné en Melchor, en Tultepec, en La Visitación y en otros más, donde se hacía devoción a la Virgen de Guadalupe, documentos, como también el de que mencioné de 1852, la copia que existe, que es un documento muy valioso para nosotros, y otros más que nos hablan de diferentes situaciones, como lo mencioné de Juana Martín, que donde nos habla, donde yo no sabía que en San José, hace muchísimos, bueno, estoy hablando del siglo XVIII más o menos, existía una devoción fuerte a la Virgen de Guadalupe, había una cofradía de la Virgen de Guadalupe. Todos esos documentos ya los hemos recopilado, se los he informado al señor obispo, precisamente, y algunos de ellos se los hemos mandado vía correos electrónicos al padre Israel, que va a hacer la defensa de su tesis el próximo marzo sobre la Virgen de Guadalupe. Pero sí, efectivamente son documentos que ya estamos preparando, que ya el señor obispo ya nos ha dado la luz verde para darlos a conocer, y que ya los hemos recopilado. Estamos preparando ya un libro precisamente donde los vamos a dar a conocer a todo el público, para que vean el acervo y la riqueza de documentación historiográfica que tenemos para respaldar que aquí en Cuautitlán efectivamente fue la quinta aparición y la devoción que existió. Estos documentos que en este caso nos está hablando, proceden en este caso todos de índole religiosa. Son de índole religiosa. Ok. Bueno, sí, ahí me gustaría en este caso hacer la connotación. Muchos de estos servicios, antes por supuesto de la guerra de reforma y el establecimiento de las leyes de reforma, precisamente se encargaba la iglesia. Entonces, no es de extrañarse o quedar fuera de lugar que precisamente este tipo de documentos se encuentren en la iglesia. Habíamos platicado inclusive que en el Archivo General de la Nación se encuentran otros tantos. Entonces, así es. Continuamos. De hecho hay una recopilación de libros, y marcan los de Cuautitlán y marcan los del Archivo General de la Nación, que hablan de la Virgen de Guadalupe, y son, según este libro que la investigación se detuvo en el 2002, y para ese entonces ya se tenían recopilado cerca de 4,000 libros y documentos de la Virgen de Guadalupe, en varias partes, libros que se han hecho, pero documentos, como ya los acaba de mencionar el arquitecto, y los últimos de reciente descubrimiento en el archivo de la catedral. Adelante, arquitecto. Muy bien. Bueno, yo quiero aterrizar un poquito en los resultados que nos arrojan los documentos. Así es. Todos los documentos nos hablan de que en ese lugar existió la casa de Juan Diego. Así es. Entonces, por eso en el año de 1963, tras las exploraciones arqueológicas, se descubre precisamente bajo el santuario vestigios arqueológicos. Entonces, esto viene a confirmar lo que los documentos a través de la historia nos vienen anunciando a gritos, que ahí está la casa de Juan Diego. Y entonces ahora vemos la prueba arqueológica. Esto ya es algo, pues, digamos, científico. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo arqueólogos especialistas en la materia vienen, hacen una exploración y después nos dan un informe con sus resultados, en donde efectivamente ellos dicen que tanto los muros de las casas como las piezas arqueológicas encontradas en el lugar pertenecen a las épocas 3 y 4 azteca, que es precisamente la época de la llegada de los españoles. Entonces concuerda todo lo que los documentos nos anuncian, se cumple, lo vemos cumplido ya en la arqueología. Y como habíamos dicho, existen concordancias con elementos, como era en este caso el trabajo que realizaba Juan Diego, por parte de las informaciones, en cuestión de haber encontrado el horno de cerámica. Obviamente, lo que comentábamos hace un momento, la existencia de 2 casas, no de una sola, una perteneciente al tío de Juan Diego y otra precisamente a él. Entonces, efectivamente, estas excavaciones lo que hacen es literalmente confirmar lo que en documentos ya se había escrito. E informantes orales, como decíamos al principio del programa, también comentaban. Sí, la tradición oral también es algo que no debemos olvidar, porque va pasando de generación en generación. Y el Nican Mopohua es precisamente ese ejemplo. Y el Nican Mopohua es un ejemplo. Es una parte que no entiende la gente, porque muchos dicen, bueno, ¿por qué no hubo documentación anterior? Ya lo mencionaba usted, maestra, que antes no se manejaba así, no era documentación, era la parte oral. Era muy importante. Por eso es que a veces no hay nada escrito. Y obviamente hay que recordar que este documento en realidad se le conoce como un canto. Así es. Y existen elementos en náhuatl que están colocados dentro de estas narraciones que hace Juan Diego acerca de las apariciones, que bueno, esperemos que nos dé tiempo de revisar. Claro. Yo quisiera mencionar algo muy importante, volviendo a los ancianos. Los ancianos eran bibliotecas vivientes. Así es. No existía la escritura tal cual como la conocemos hoy.
Entonces, ellos, ¿cómo escribían su historia? Bueno, en códices, a través de jeroglíficos, pero ¿quién interpretaba esos jeroglíficos? Pues los ancianos. Ellos eran quienes sabían, quienes conocían la historia, y en un momento dado eran los traductores de esos códices. Ellos sabían, conocían en su mente cuál era la historia y la pasaban de generación en generación. Por eso la importancia de los ancianos. Ellos como sabios, como personas sabias de la época, podían transmitir a las siguientes generaciones todos esos conocimientos. Y que, como decíamos, lo volvemos a mencionar, está sujeto a diferentes tipos de documentos. Documentos en este caso que son de origen precisamente de la técnica de la técnica oral como tal, documentos que en este caso están legalizados con el sello del Quinto Real, que hablábamos en este caso la de 1852, documentos que están en este caso legalizados y que fueron ordenados por papas, como Acerto nos los mencionó, y el que yo mencionaba, que es el de la Maravilla Americana, que también en este caso es una ordenanza del Papa. Y bueno, una serie de documentos que nos habla del nivel de investigaciones que se realizaron en la época, y decíamos, actuales, elaborados inclusive ni más ni menos que por la NASA. Así es. Exactamente. Así es. ¿Algo más, arquitecto, por el día de hoy? Pues creo que ya alcanzamos a hacer un panorama general de los documentos más importantes, incluso de algunos que todavía están saliendo y que esperemos pronto poderlos conocer, ¿verdad? Para ver su contenido y ver qué es lo que nos dicen. Pero vemos que todo lo que ha salido inclusive nos habla de lo mismo, de que en el santuario del Cerrito, bueno, en el lugar donde está la casa de Juan Diego, se apareció la Virgen de Guadalupe. Así es, arquitecto. Y pues así vamos a concluir este programa con esta historiografía de la Virgen de Guadalupe, con todos los documentos que nos hablan, que nos demuestran de la existencia de la Virgen de Guadalupe, como lo dijo el arquitecto, que al final de cuentas todo salió a relucir en los años 60 cuando hicieron las excavaciones y de donde se comprobó la existencia de la casa del tío Bernardino y del Santo San Juan Diego y de la ermita del siglo XVI que ahí se encontró. No hay una prueba más factible, no la podemos tener en otros lados. Esperemos que los amigos de Tultepec algún día nos lleguen a presentar algo válido que nos haga decir que de verdad, o según ellos, como decía el padre, todos somos hijos de Dios, vamos a compartir, pero donde hay un lugar histórico no hay otro más que Cuauhtlán, bajo los argumentos de los documentos históricos que tenemos. Exactamente. Recuerdo que hace algunos años tuvimos una reunión en la Basílica de Guadalupe, donde hace estuvo 3 años más o menos, estuvo presente pues Cuautitlán con algunos sacerdotes representativos, estuvo Tulpetlac también con algunos sacerdotes y algunas personas representativas de Tulpetlac, y ahí todos llevamos pues la documentación, y me sorprendió que ellos llegaron con un folleto, un tríptico moderno, actual. Esa era su documentación. Entonces en cambio Cuauhtlán iba el arqueólogo con un fajo de iba el arqueólogo Luis Córdoba, ¿verdad? Sí, estuvo el arqueólogo, luego el arquitecto Fernando Rodríguez, el padre Alejandro Torres, en fin, un servidor, y bueno, me sorprendió, dije, esa es su documentación, no puedo creerlo. Así es lo que no es válido de ellos. Es lo que no es válido. Y se convocó a una segunda reunión en donde quedaron muy formales de llevar documentación seria, y la segunda reunión jamás se dio porque pues jamás la pidieron. Entonces, una prueba más. Es algo que quedó en el aire, ¿verdad? Pero bueno, es una prueba más de que Tulpetlac no tiene documentos. Así es. Pues vamos a agradecerles a todos ustedes la presencia del arquitecto, el padre que bueno se tuvo que ir temprano, de la profesora en este programa sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y esperemos dentro de 8 días contar con la presencia del padre y del arquitecto para continuar con esta parte. Bueno, ya veremos ya las investigaciones sobre el lienzo, tal vez veremos lo que mencioné de unas imágenes que se encontraron en el ojo y otras cosas en los ojos, porque en los dos, y pues otras como las pinturas también que hizo, las investigaciones de Miguel Cabrera y otras personalidades más a través del tiempo. Pero esperemos que hayan quedado complacidos con este programa y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes, maestra. Te agradecemos mucho nuevamente estar con nosotros. Aldo, por favor. Muchas gracias por su atención. Y gracias, muy amables.
Esto fue Cuautitlán en la Historia con Jorge Rodríguez, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, solo por www.sintoniaticadigital.com.mx. Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a Sintoniática Digital. Recuerden, por favor, que nos encontramos aquí en Cuautitlán, México, en Avenida 20 de Noviembre, 213, Interior 301. Nuestro teléfono es el 5872-6484 y nos pueden encontrar en Facebook, Sintoniática Digital, en Twitter, Sintoniática Digital con D mayúscula al final, y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos de antemano en este caso continuar con Cuautitlán en la Historia y por supuesto el seguirnos compartiendo. Y pues seguimos en este caso con nuestro tema acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Arquitecto, por favor, continuamos. Sí, bueno, pues ya leímos, ¿verdad?, algunos fragmentos de los documentos que se encontraron, y bueno, faltaría hacer hincapié en que todos estos documentos de los que acabamos de hablar fueron enviados a Roma durante el proceso de beatificación y posteriormente de canonización de Juan Diego. Fueron estudiados, analizados a detalle en Roma por los especialistas que la Santa Sede pues designa para poder de esa manera llegar a las conclusiones, ¿verdad? Primero comprobar la existencia de Juan Diego y posteriormente pues declararlo beato y santo. Son muchos documentos los que analizan los milagros, en fin, pero en cuanto a historia, para poder demostrar su existencia, estos documentos fueron elementales. Entonces Cuautitlán tiene esta riqueza, tiene estos documentos, y no solo estos, sino otros tantos que están todavía saliendo en la actualidad. Así es. Jorge, tú podrás hablarnos más. Claro, yo mencionaba en programas anteriores, y lo vuelvo a mencionar aquí, y el número total de documentos que hemos encontrado hasta ahorita en la Catedral de Cuautitlán ya van en 27 documentos nuevos que nos hablan sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Más que nada nos hablan de la devoción que existía a la Virgen de Guadalupe aquí en Cuautitlán. Mencioné hace un momento, cuando estaba aquí el padre con nosotros, de las diferentes cofradías que existieron, no solo en Cuautitlán, sino en los pueblos alrededor, como mencioné en Melchor, en Tultepec, en La Visitación y en otros más, donde se hacía devoción a la Virgen de Guadalupe. Documentos, como también el de que mencioné de 1852, la copia que existe, que es un documento muy valioso para nosotros, y otros más que nos hablan de diferentes situaciones, como lo mencioné de Juana Martín, que donde nos habla, donde yo no sabía que en San José, hace muchísimos, bueno, estoy hablando del siglo XVIII más o menos, existía una devoción fuerte a la Virgen de Guadalupe, había una cofradía de la Virgen de Guadalupe. Todos esos documentos ya los hemos recopilado, se los he informado al señor obispo, precisamente, y algunos de ellos se los hemos mandado vía correos electrónicos al padre Israel, que va a hacer la defensa de su tesis el próximo marzo sobre la Virgen de Guadalupe. Pero sí, efectivamente son documentos que ya estamos preparando, que ya el señor obispo ya nos ha dado la luz verde para darlos a conocer, y que ya los hemos recopilado. Estamos preparando ya un libro precisamente donde los vamos a dar a conocer a todo el público para que vean el acervo y la riqueza de documentación historiográfica que tenemos para respaldar que aquí en Cuautitlán efectivamente fue la quinta aparición y la devoción que existió. Estos documentos que en este caso nos está hablando, proceden en este caso todos de índole religiosa. Son de índole religiosa. Ok. Bueno, sí, ahí me gustaría en este caso hacer la connotación. Muchos de estos servicios, antes por supuesto de la guerra de reforma y el establecimiento de las leyes de reforma, precisamente se encargaba la iglesia. Entonces, no es de extrañarse o quedar fuera de lugar que precisamente este tipo de documentos se encuentren en la iglesia. Habíamos platicado inclusive que en el Archivo General de la Nación se encuentran otros tantos. Entonces, así es. Continuamos. De hecho hay una recopilación de libros, y marcan los de Cuautitlán y marcan los del Archivo General de la Nación, que hablan de la Virgen de Guadalupe, y son, bueno, según este libro que la investigación se detuvo en el 2002, y para ese entonces ya se tenían recopilado cerca de 4,000 libros y documentos de la Virgen de Guadalupe, en varias partes, libros que se han hecho, pero documentos, como ya los acaba de mencionar el arquitecto, y los últimos de reciente descubrimiento en el archivo de la catedral. Adelante, arquitecto. Muy bien. Bueno, yo quiero aterrizar un poquito en los resultados que nos arrojan los documentos. Así es. Todos los documentos nos hablan de que en ese lugar existió la casa de Juan Diego. Así es. Entonces, por eso en el año de 1963, tras las exploraciones arqueológicas,
se descubre precisamente bajo el santuario vestigios arqueológicos. Entonces, esto viene a confirmar lo que los documentos a través de la historia nos vienen anunciando a gritos, que ahí está la casa de Juan Diego. Y entonces ahora vemos la prueba arqueológica. Esto ya es algo, pues, digamos, científico. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo arqueólogos especialistas en la materia vienen, hacen una exploración y después nos dan un informe con sus resultados, en donde efectivamente ellos dicen que tanto los muros de las casas como las piezas arqueológicas encontradas en el lugar pertenecen a las épocas 3 y 4 azteca, que es precisamente la época de la llegada de los españoles. Entonces concuerda todo lo que los documentos nos anuncian, se cumple, lo vemos cumplido ya en la arqueología. Y como habíamos dicho, existen concordancias con elementos, como era en este caso el trabajo que realizaba Juan Diego, por parte de las informaciones, en cuestión de haber encontrado el horno de cerámica. Obviamente, lo que comentábamos hace un momento, la existencia de 2 casas, no de una sola, una perteneciente al tío de Juan Diego y otra precisamente a él. Entonces, efectivamente, estas excavaciones lo que hacen es literalmente confirmar lo que en documentos ya se había escrito. E informantes orales, como decíamos al principio del programa, también comentaban. Sí, la tradición oral también es algo que no debemos olvidar, porque va pasando de generación en generación. Y el Nican Mopohua es precisamente ese ejemplo. Y el Nican Mopohua es un ejemplo. Es una parte que no entiende la gente, porque piensa, muchos dicen, bueno, ¿por qué no hubo documentación anterior? Ya lo mencionaba usted, maestra, que antes no se manejaba así, no era documentación, era la parte oral. Era muy importante. Por eso es que a veces no hay nada escrito. Y obviamente hay que recordar que este documento en realidad se le conoce como un canto. Así es. Y existen elementos en náhuatl que están colocados dentro de estas narraciones que hace Juan Diego acerca de las apariciones, que bueno, esperemos que nos dé tiempo de revisar. Claro. Yo quisiera mencionar algo muy importante, volviendo a los ancianos. Los ancianos eran bibliotecas vivientes. Así es. No existía la escritura tal cual como la conocemos hoy. No. Entonces, ellos, ¿cómo escribían su historia? Bueno, en códices, a través de jeroglíficos. Pero ¿quién interpretaba esos jeroglíficos? Pues los ancianos. Ellos eran quienes sabían, quienes conocían la historia, y en un momento dado eran los traductores de esos códices. Ellos sabían, conocían en su mente cuál era la historia y la pasaban de generación en generación. Por eso la importancia de los ancianos. Ellos como sabios, como personas sabias de la época, podían transmitir a las siguientes generaciones todos esos conocimientos. Y que, como decíamos, lo volvemos a mencionar, está sujeto a diferentes tipos de documentos. Documentos en este caso que son de origen precisamente de la técnica de la técnica oral como tal, documentos que en este caso están legalizados con el sello del Quinto Real, que hablábamos en este caso la de 1852, documentos que están en este caso legalizados y que fueron ordenados por papas, como hace rato no los mencionó, y el que yo mencionaba, que es el de la Maravilla Americana, que también en este caso es una ordenanza del Papa. Y bueno, una serie de documentos que nos habla del nivel de investigaciones que se realizaron en la época, y decíamos, actuales, elaborados inclusive ni más ni menos que por la NASA. Así es. Exactamente. Así es. ¿Algo más, arquitecto, por el día de hoy? Pues creo que ya alcanzamos a hacer un panorama general de los documentos más importantes, incluso de algunos que todavía están saliendo y que esperemos pronto poderlos conocer, ¿verdad? Para ver su contenido y ver qué es lo que nos dicen. Pero vemos que todo lo que ha salido inclusive nos habla de lo mismo, de que en el santuario del Cerrito, bueno, en el lugar donde está la casa de Juan Diego, se apareció la Virgen de Guadalupe. Así es, arquitecto. Y pues así vamos a concluir este programa con esta historiografía de la Virgen de Guadalupe, con todos los documentos que nos hablan, que nos demuestran de la existencia de la Virgen de Guadalupe, como lo dijo el arquitecto, que al final de cuentas todo salió a relucir en los años 60 cuando hicieron las excavaciones, y de donde se comprobó la existencia de la casa del tío Bernardino y del santo San Juan Diego y de la ermita del siglo XVI que ahí se encontró. No hay una prueba más factible, no la podemos tener en otros lados. Esperemos que los amigos de Tultepec algún día nos lleguen a presentar algo válido que nos haga decir que de verdad, o según ellos, como decía el padre, todos somos hijos de Dios, vamos a compartir, pero donde haya un lugar histórico no hay otro más que Cuauhtlán, bajo los argumentos de los documentos históricos que tenemos. Exactamente.
Recuerdo que hace algunos años tuvimos una reunión en la Basílica de Guadalupe, Así es. donde Hace estuvo 3 años, ¿no? Arquitecto, más o 3 menos. años más Hace o 3 menos, años. estuvo presente pues Cuautitlán con algunos sacerdotes representativos, estuvo Tulpetlac también Así con es. algunos sacerdotes y algunas personas representativas de Tulpetlac, y ahí todos llevamos pues la documentación, y me sorprendió que ellos llegaron con un folleto, un tríptico moderno, actual. Esa era su documentación. Entonces En cambio, Cuauhtlán iba el Cuauhtlán llegó arqueólogo, con un fajo de iba el arqueólogo Luis documentos. Córdoba, ¿verdad? Sí, estuvo el arqueólogo, luego el arquitecto Fernando Rodríguez, el padre Alejandro Torres, en fin, un servidor, y bueno, me sorprendió, dije, esa es su documentación, no puedo creerlo. Así es lo que no es válido de ellos. Es lo que no es válido. No es Y válido. se convocó a una segunda reunión, Ajá. en donde quedaron muy formales de llevar documentación Claro. seria, y la segunda reunión jamás se dio porque pues jamás la pidieron. Entonces, Una prueba más. es algo que quedó Así en el es. aire, ¿verdad? Pero bueno, es una prueba más de que Tulpetlac no tiene documentos. Así es. Pues vamos a agradecerles a todos ustedes la presencia del arquitecto, el padre que bueno se tuvo que ir temprano, de la profesora en este programa sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y esperemos dentro de 8 días contar con la presencia del padre y del arquitecto para continuar con esta parte. Bueno, ya veremos ya las investigaciones sobre el lienzo, tal vez veremos lo que mencioné de unas imágenes que se encontraban en el ojo y otras cosas en los ojos, porque fue en los dos, y pues otras como las pinturas también que hizo las investigaciones de Miguel Cabrera y otras personalidades más a través del tiempo. Pero esperemos que hayan quedado complacidos con este programa y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes, Te maestra. agradecemos mucho nuevamente estar con nosotros. Aldo, por favor. Muchas gracias por su atención. Y gracias, muy amables.